Ejercicio. 3x cubo más 2x al cuadrado menos x más 2. Bien. El ejercicio número 2 creo que le pedía que resuelvan para un punto determinado. Entonces la derivada primera, la derivada va a ser y' igual. La derivada de 3x al cubo es 3 por 3, 9 por x, 9 por x a la 3 menos 1. ¿Se acuerdan que el exponente había que restarle 1? O sea, 9x al cuadrado más, el segundo sería 2 por 2, 4 por x al cuadrado, o sea, al lado 2 menos 1. En derivada se resta 1, en integrales se suma. A la 2 menos 1, o sea, a la x. La derivada de x es 1. Y la derivada de una constante, que es más 2, es 0. Por lo tanto, la derivada de esta función es 9x cuadrado más 4x menos 1. Esa es aplicando directamente la derivada, no por la definición. Después, si quieren, les hago un ejercicio aplicando la definición de derivada del límite del cociente incremental. Bueno, en este caso vamos a elegir dos puntos. x1 igual a 0 y x2 igual, por ejemplo, a 3. Entonces, hacemos y' para x igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Reemplazamos la incógnita, o sea, las x, por el valor del punto en ese lugar. O sea, quedaría 9 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 1. Bien. Como ven, lo que hacemos, una vez que tenemos la derivada, reemplazamos en la fórmula genérica, porque la derivada representa a las infinitas rectas que son tangentes a la curva. Entonces, para cada punto de la curva, la derivada tiene un valor determinado. Para el punto 0, no para el punto 0, para el punto cuando x vale 0, la derivada va a ser igual a 9 por 0, 0, más 4 por 0, 0, vale menos 1. Quiere decir que la derivada para cuando x vale 0, vale menos 1. Y es una derivada característica, cuando en el caso de que la derivada de la curva da 0, es porque la recta es tangente a la curva en un máximo o en un mínimo, no cuando x vale 0, sino cuando la derivada vale 0. Ojo, porque es un dato que lo van a utilizar cuando hagan máximos y mínimos, que es el segundo práctico de derivadas. En este caso es cuando x vale 0, no cuando la derivada vale 0. Ojo, cuando x vale 0, la derivada vale menos 1. Y ahora hacemos y' nuevamente, o sea, la derivada, para x igual a 3. Entonces, cuando x vale 3, la derivada vale 9 por 3 más 4, lo pongo entre paréntesis, pero como es positivo no sería necesario, menos 1, igual 3 por 9, 27, más 12, menos 1. 27 menos 1 es 26, más 10. Profe, 6 más 2, 38. Sí, te escucho. ¿el 3 no va al cuadrado?
Ah, perdón, gracias por la acotación. Acá ya no lo, 3 al cuadrado. Disculpen. No. No, ¿cómo va a ir al cuadrado si yo ya hice la derivada? El 3... No, en el primero, en 9. 9 por x al cuadrado es... Sí, tiene razón. ¿Sabes qué pasa? Que no es lo mismo cuando uno lo escribe en el papel que cuando lo hace cuando lo está explicando. Entonces, 3 por 3, 9, por 9, 81. Borramos. Gracias por hacerme la observación. El que estudia de memoria nunca se equivoca. Cuando lo hace en el momento, es fácil hacerlo. 81 más 12 menos 1. 81 más 12 es 93. Menos 1 es 92. Bueno, gracias por avisar. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. el x1 y x2, ¿eso le dio al aplicar la fórmula? No. ¿No? Te explico. Resolvemos la derivada de la función genérica, que es 9x más 4x menos 1. Después, hallamos la derivada en el punto 0 y en el punto 3. Esta curva, que yo les decía, cuando la derivada de esta curva, que es 9x cuadrado más 4x menos 1, cuando x vale menos 1, perdón, cuando x vale 0, el valor de la derivada vale menos 1. ¿Qué significa esto? Que la tangente a la curva, como puedan ver en el gráfico, cuando x vale 0, tiene una pendiente, esa recta que corta la curva, recta tangente, la pendiente de esa recta vale menos 1. Como lo pueden ver, es una recta que está en el segundo cuadrante, tiene pendiente negativa, por lo tanto, y su pendiente es menos 1, y toca tangente a la recta en el punto de x igual a 0. Vamos, con y al cubo igual a logaritmo quinto, vamos a agregarle un 2 acá para crear un poco de maldad, por seno cuarta de x al cuadrado y todo elevado al cubo. Bueno, primero, tenemos que, como dice el ingeniero Bazán, prolijar el ejercicio. O sea, ¿qué significa esto? Que le vamos a acomodar un poquito las potencias. Ustedes ven que acá tiene algo que molesta, que es el i al cubo. Este i al cubo tenemos que dejarlo en la incógnita en su primera potencia, o sea, i, porque si no se nos complica con la solución del ejercicio. Entonces, lo más fácil para eliminar un cubo es sacar la raíz cúbica. Entonces, raíz cúbica de i al cubo, automáticamente se eliminan el cubo con la raíz cúbica. Pero ¿qué pasa? También tengo que aplicar la raíz cúbica del otro lado. Si no, lamentablemente estoy cometiendo un error. Entonces, raíz cúbica de 2 por logaritmo natural quinto del seno cuarta de x al cuadrado. Bien. Elevado al cubo. Correcto. Ahora ya esto se me va. Cubo con cubo, queda nada. Queda i igual. Bueno, ahora tengo que aplicar esta raíz cúbica a 2 y al logaritmo quinta, porque acá hay una constante por una función. Esto, otro color, es la función y esto es la constante. Entonces, cuando vean la teoría, es el producto de una constante por una función. La derivada de eso da a la constante por la derivada de la función.
Entonces, vamos a aplicar esta raíz cúbica, ¿eh? Y esto es, como la raíz es distributiva respecto del producto, podemos poner de esta manera raíz cúbica de 2 por el logaritmo, y ojo, esta raíz cúbica afecta a la potencia del logaritmo, no al argumento del logaritmo, que es seno cuarta de x al cuadrado elevado al cubo. Ese es el argumento del logaritmo, ¿eh? La potencia, o sea, ¿qué está primero? El logaritmo, y después viene el argumento del logaritmo. O sea, un tercio, o sea, la raíz cúbica afecta al 5. Entonces, esto va a quedar a las 5 tercios. Y esto queda seno de x al cuadrado, pero tenemos otra vez el caso de las potencias. Este cubo afecta a la potencia del seno, porque x al cuadrado es el ángulo del seno. La función es seno de alfa, por llamarlo así de alguna manera. O seno de alfa, alfa sería x al cuadrado. Y seno cuarta de alfa elevado al cubo es seno, como es potencia de potencia, es el producto de las potencias, ¿no? Seno a la 12, 4 por 3, de x al cuadrado. Ojo con esto, porque donde ustedes siempre meten la pata es en el producto, en toda la parte de potencias. En los ejercicios siempre hacen una ensalada que le ponen una raíz cúbica al x al cuadrado y sale cualquier cosa. ¿De acuerdo? Bueno, acá la raíz de 2. Sí, te escucho. Hablen. Eso no se podría verlo como una raíz enésima ¿Raíz? también. ¿Cómo? La función de raíz cúbica se lo podría ver como una raíz enésima, por las dudas. Sí, eso genéricamente. Si vos estás hablando de forma genérica vas a ponerle n, pero es raíz cúbica. Acá no podemos escaparnos. Ya hay un valor determinado. Bueno. Entonces, acá, como decíamos hoy, emprolijamos el ejercicio, como dice el ingeniero Bazán. Ahora sí, ya estamos en condiciones de aplicar la derivada. Todavía no hice ninguna operación, lo único que hice fue distribuir la función. Entonces así, ahora pongo y' es igual a la constante por la derivada de la función. La constante es raíz cúbica de 2 por la derivada de la función. O sea, primero tenemos el exponente que es 5 tercios. 5 tercios por el logaritmo natural de a la 5 tercios menos 1 por el logaritmo de el seno a la 12 de x al cuadrado. Bueno, primero aplicamos sobre la potencia del logaritmo. La derivada de la potencia del logaritmo es la potencia por la función a la 5 tercios menos 1. Ahora seguimos. Por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre la función seno 12 de x al cuadrado. Ahora sigue la derivada del argumento del logaritmo, que es seno. La derivada, perdón, primero va la potencia, que es 12 a mi lápiz se me terminó la pila. Es 12 por el seno a la 12 menos 1, o sea, a la 11 de x al cuadrado. Ahora sí, ahora viene la derivada del seno, que es el coseno de x al cuadrado, y por último, la derivada del ángulo, que es la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y ahí terminó la derivada. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No tengan vergüenza de preguntar, no se queden con las dudas, no importa si
si dicen algo que no es correcto. Profe, Sí. ¿Ese seno 12x al cuadrado no es al cubo? Seno, a ver, no, escúchame, el cubo ese afecta al seno, a la potencia del seno, no a la X, no al ángulo. X al cuadrado es el ángulo. Es 4, como es potencia de potencia, es 4 por 3, 12. ¿Eso era? Sí, gracias. Bueno, si no queda ninguna duda. profe, ¿el 5 medios de dónde salió? El 5 medios que está... Perdón, tiene razón. No es 5 medios, 5 tercios. Pasa que esta es horrible, entonces. Profe, ¿y puede explicar por qué es coseno? Porque la derivada del seno es el coseno. Ah, Cuando gracias. fíjense, yo voy de afuera hacia adentro, me voy achicando, comienzo por el logaritmo, primero por la potencia del logaritmo, que es 5 tercios. El derivado a las 5 tercios menos 1, que bueno, acá no saqué la cuenta, pero es 5 tercios menos 3 tercios, quedaría a la 2 tercios. Ya. Después del logaritmo, voy al argumento del logaritmo, que es el seno. Primero la potencia del seno y después la derivada del seno. Y luego voy que es el coseno, por el ángulo, que es x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Bien? Si no queda ninguna duda, esto quedaría así, definitivamente terminado el ejercicio, y prima igual raíz cúbica de 2, no hace falta sacarlo, por 5 tercios, logaritmo 5 tercios menos 1 es 5 tercios menos 3 tercios, quedaría 2 tercios del seno 12 de x al cuadrado por 1 sobre seno 2 de x al cuadrado por 12. Te recomiendo que cuando mientras yo escribo, traten ustedes de ir haciéndolo en papel, así le va quedando más y aparte van viendo las dudas. Coseno de x al cuadrado por 12. Si no me conviene ningún paso, sería así. ¿Ven? Si quieren, después les pongo los ejercicios resueltos en la plataforma. Estos que estamos dando ahora, no los que tienen para realizar. Pero si se fijan, van a ver que son bastante similares. Yo tomé como base esos para que entiendan cómo se hace. Bueno, ¿vamos con algún otro? Profe, yo tengo una duda. Sí. Aplicando derivación logarítmica. Perfecto. Vamos ahora con... Este no era la derivación logarítmica, no. Déjame ver mi machete que hice anoche. Bueno, este no era el de derivación logarítmica. Ah, no. Acá hay otro más. Se me está terminando, me quedan 10 minutos, así que si se corta se vuelve a enganchar nuevamente. Bueno, acá hay otro que justamente es de derivación logarítmica. Bueno, vamos con ese tema que preguntó la señorita. Igual, ¿qué más dice? Logaritmo natural quinta del seno de x, seno cúbico,
de x elevado a la coseno cúbico de x al cuadrado. Bueno, vamos a hacer derivación logarítmica. Hay una propiedad del logaritmo que dice que logaritmo natural de a es igual a a, perdón, a es, vamos de vuelta, decimos acá. El logaritmo natural de a elevado a la b va a ser igual a b por el logaritmo natural de a. ¿No? Entonces, en este caso, coseno cúbico de x al cuadrado es una función. Esto nos convendría, para facilitar el ejercicio, de llamarla g de x, r de x, o como le guste llamar. Entonces, esta función quedaría y igual al logaritmo a la quinta del seno cúbico de x elevado, uy, ¿qué pasó? Elevado a la g de x. Ahí está. O sea, coseno cúbico de x al cuadrado lo llamo g de x. Entonces, esta función g de x, ahora en esta función voy a aplicar la definición de logaritmo para poder bajar este exponente, porque este exponente se nos complica, ¿me entienden? Entonces, pongo que el logaritmo natural de y va a ser igual a g de x por el logaritmo natural 5 del seno cúbico de x a la 1. ¿Ven? Ya bajé, de esta manera yo bajo el exponente. Fíjense en la definición. El exponente pasa a ser al exponente por el logaritmo de la base. ¿La base cuál es? 0 cúbico quinta. Y la base es todo esto, logaritmo quinta. Hay un doble logaritmo. Por eso es que pongo logaritmo dos veces. Si esto fuese solamente, sáquenle el logaritmo quinta, si quedaría seno cúbico de x elevado a la g de x, sería g de x por el logaritmo del seno cúbico. Pero como tengo antes otro logaritmo quinta, hay dos veces logaritmo aplicado. Y ahora seguimos. Acá tenemos dos funciones. Tenemos una función que es g de x y otra función que es logaritmo del logaritmo quinta de c de seno cúbico de x. Ojo con eso, cada función es donde existe cada incógnita. Si tuviésemos otra más, sería una tercera función. Entonces, ¿qué pasa acá? Si queremos hallar la derivada de esto es un producto de funciones, por lo tanto, la derivada va a ser la derivada de un producto. Entonces, ahora sí, aplico la derivada. La derivada del logaritmo natural de y, aplico derivada en los dos miembros. La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por y'. O sea, derivada del logaritmo natural de x, prima, o sea, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, eso lo estudiaron, lo vieron en teoría, pero lo que no le dicen es que es multiplicado por 1, que es la derivada de x. ¿Está? El logaritmo natural de x es 1 sobre x. En este caso, el logaritmo natural de y es 1 sobre y por y'. Y ahora aplicamos. El producto de funciones, ¿se acuerdan? La derivada de un producto es u' por b, voy a escribir acá al costado,
la derivada del producto de u por b va a ser u' por b, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Vale? Y ahora empezamos. El primero es u, esto es u, y esto es d. G de x, no hace falta todavía que lo resolvamos, porque lo pusimos como otra función. Lo podemos poner como g' de x. O sea, g' de x es la derivada de g de x. Esto es u, la derivada de u, por el segundo sin derivar, tal cual está. Logaritmo del logaritmo quinto del seno cúbico de x, más. Voy a escribirlo abajo porque si no tengo que borrar esta parte y no quiero. O bien, y todo borrado. Ponemos acá u por b prima, u prima por b más u por b. Bien. Entonces, hicimos la primera parte, u' por b. U es g de x y b es s. Y ahora va de vuelta, pero la derivada del segundo miembro, del segundo término, o sea, u por b'. U es g de x por... Fíjense que tenemos dos logaritmos acá. Logaritmo de logaritmo. Entonces, vamos a aplicar la derivada del primer logaritmo. ¿Cómo es la derivada del primer logaritmo? Es 1 sobre logaritmo quinta del seno cúbico. Me parece que me está quedando sin pila. Seno cúbico de x. Derivamos el primer logaritmo. Como dice el ingeniero Bazán, tachamos. Por, ahora que viene, logaritmo quinto del seno cúbico de x. Entonces, primero que está, la potencia. 5 por logaritmo cuarta, porque es a la 5 menos 1 del el seno cúbico de x, todavía no lo tocamos, por, sí, tachamos la potencia del logaritmo, que ya está. Ahora falta la derivada del logaritmo, que es 1 sobre seno cúbico de x. Y ahora, ¿qué sigue? Falta la derivada del seno. Perdón, primero la potencia. Está al cubo, entonces es 3 por seno cuadrado de x por... Y sigue. ¿Qué sigue ahora? Bueno, no lo voy a tachar porque se va a hacer una ensalada de esto que no se va a entender. Ahora, la derivada del seno, que es el coseno de x. Y por último, ya derivamos el coseno, lo que nos queda es la derivada de x, que vale 1. Y ahí termina el ejercicio. Perdón, no termina nada. Nos falta la derivada de g de x. Esta es la primera parte. Todo esto, si quisiéramos hacer solamente y, esto queda así. 1 sobre i por i prima, igual, la derivada del primero, o sea, 1 natural, con 1 quinta, la derivada del segundo, tal, la derivada del primero por el segundo sin derivada, más g de x por la derivada del segundo, que es el primer logaritmo, 1 sobre logaritmo natural quinta del seno cúbico por el segundo logaritmo, pero primero va la potencia, 5 logaritmo cuarta
de seno cúbico, la derivada del logaritmo, que es 1 sobre seno cúbico de x. La derivada del seno cúbico, primero la potencia, 3 seno cuadrado de x por la derivada del seno, sigo acá abajo, que es el coseno de x por la derivada de x, que es cúbico. Ahora bien, si nosotros queremos mostrar solamente y' es igual a toda esta expresión, voy a dibujar solamente por y, o sea, pasamos y al segundo miembro. Y es la función original, no la vamos a escribir, puede quedar representado así de esta manera, no hace falta inclusive tampoco multiplicarlo por y, pero si no se complicaría mucho el ejercicio, porque teníamos que multiplicar todo este corchete por el logaritmo quinta del seno cúbico de x elevado a la coseno cúbico de x al cuadrado. Se complica mucho el ejercicio, se entiende que ya está calculada la derivada presentándolo de esta manera. Ahora sí, falta la derivada de g de x, eso sí, vamos a hacerla. G de x es igual a coseno cúbico de x al cuadrado. Bien. G' de x es igual. Primero la potencia, 3 coseno cuadrado de x al cuadrado por la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno. Menos seno de x al cuadrado. Por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y ahora bien, ya de esta manera queda terminado el ejercicio. No es necesario juntar las partes ni poner el reemplazar tampoco g de x por su valor original ni g' por la derivada, porque complicaríamos la visualización del ejercicio y sería mucho menos fácil entenderlos una vez expresado todo esto. De esta manera se entiende. ¿Qué es esto? No veo la hora que volvamos a tener clases como corresponde. Bueno, igual. Coseno a la séptima, para complicarle la vida a los alumnos. Y jamás habrán soñado que se iban a encontrar con estas cosas ustedes. A la 1/2 sobre el logaritmo natural al cuadrado del seno cúbico de x quinta. Ahí está. Bueno, ahí tenemos un hermoso ejercicio para complicarles la vida. Coseno séptima de x cuadrado más 2 elevado a la 1/2 y dividido por el logaritmo cuadrado del seno cúbico de x a la quinta y todo eso elevado al cubo. Esto vamos a resolverlo como un producto, no como un cociente, porque es más fácil. Hay una fórmula que dice, lo más fácil es transformarlo como potencia, hacerlo como producto, pero el denominador lo pasamos como una potencia negativa. Y esto va a quedar así. Coseno séptima, x cuadrado más 2, medio, por, y acá, logaritmo cuadrado del seno cúbico de x a la quinta, y todo elevado a la menos 1. ¿Se acuerdan que le dije? Si está como denominador, lo podemos pasar como numerador con potencia negativa. O sea, si está abajo
Esto supuestamente está elevado a la 1. Si no se expresa es porque está elevado a la 1. Todo el número elevado a la 1 da el mismo número. Si yo lo paso en el numerador, lo puedo poner pero como potencia negativa. Y lo transformo de esta manera en un producto de derivadas. Esto sería una función, esto es u, y esto es b. Y lo resolvemos como la derivada de un producto. Tiene que determinar cuáles son las funciones, porque ¿cuáles funciones? Coseno de x al cuadrado, hay una incógnita, por lo tanto es una función. Y acá hay logaritmo de seno de x, hay otra incógnita, por lo tanto hay otra función. No confundirse, logaritmo no es la función es todo, donde está la incógnita, y todo lo que está asociado a esa incógnita. Entonces tenemos dos incógnitas, x al cuadrado y x al cubo. A la quinta, ¿no? No es... ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar la derivada de un producto. Este es largo el descuento, ¿eh? Se va a ir. Y' es igual. La derivada del primero, o sea, coseno séptima de x al cuadrado, x más 2 a la 1 medio. Entonces, comenzamos con la potencia. La potencia es el 7. No el 1 medio, porque el 1 medio afecta a x cuadrado más 2. O sea, eso es el ángulo del coseno, es x cuadrado más 2 a la 1 medio. ¿Está claro? Inclusive, acá también podemos transformar esto en g de x, y se nos achica el resultado, porque hacer esto se va a transformar en un chorizo. O sea, entonces, podemos poner g de x igual x cuadrado más 2 a la 1 medio. Y ahí ya se va achicando esta derivada. Y puedo poner, si se me ocurre, también r de x. Bueno, este ya no es complicado, no valdría la pena porque podríamos ponerlo a x seno cúbico de x o x a la quinta como r de x, pero no es necesario porque acá sí en el g de x porque está elevado a los medios, acá tienen que resolver esto, entonces sí, hay que bajar este exponente, es una cosa más complicada. Pero si no, no hace falta. Entonces, vamos con la derivada del primero. Coseno séptima es 7 por el coseno a la 7 menos 1, o sea, a la sexta, de g de x. Todo este chorizo es g de x. Eso es la derivada del primero, o sea, u, por coseno de g de x por la derivada de g de x, que es prima de x. Repitamos la regla de la cadena, no confundamos. Primero el producto del... Perdón, me estoy comiendo un paso. 1 medio. Falta la derivada del coseno primero. Está primero que la función. O sea, primero la derivada de la potencia. 7 por coseno sexta de g de x. Por la derivada del coseno, que es menos seno. Vamos a poner menos 1 por seno de g de x. Por, ahora sí, la derivada de g de x, que es g' de x. No hace falta que lo pongamos. Ponemos g' de x. Por ahora sí, la mitad. Por el segundo tal cual está. Ay. Chico, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde lo escribimos? Por acá, lo voy a poner acá abajo.
el segundo tal cual está. Ahora tenemos que el menos 1 afecta al 2 al cuadrado, o sea que quedaría a la menos 2. Por el logaritmo natural a la menos 2 de, acá me está faltando algo, esto está el cubo. Este cubo afecta al cubo del seno, o sea que es a la novena. Seno 9 de x a la quinta. Bueno, esta es la primera parte, o sea, u por b, u' por b, perdón. Esto es u' y esto es b. Falta la segunda parte, que es b' por u. Entonces, más, sigo acá abajo. El primero, tal cual está, o sea, sin derivada, que era seno séptima de g de x por la derivada de b, que es la derivada de esta función. O sea, quedaría primero la potencia, menos 2, por el logaritmo natural a la menos 2 menos 1, o sea, sería a la menos 3, por la función seno novena de x a la quinta. Perfecto. Ahora seguimos. Primero hicimos la potencia. Ahora la derivada del logaritmo, o sea, 1 sobre, y acá se me va a mezclar todo, Dios mío. 1 sobre seno novena de x a la quinta. Por. Ahora viene la derivada del seno novena. O sea, primero entramos por el 9. 9 por el seno a la octava de x a la quinta. Sigue la derivada del seno, que es el coseno de x a la quinta, por la derivada del argumento del ángulo del coseno, que es x a la quinta, que es 5x a la cuarta. Y ahí terminó la primera parte del ejercicio. ¿Qué nos falta? Que de x. Entonces, que de x era igual a x al cuadrado más 2 a la 1 media. Entonces, g' de x va a ser igual, primero la potencia, 1 medio, yo termino la pila, por x cuadrado más 2 a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es 1 medio menos 1, que son 2 medios, o sea, sería menos 2 medios más 1 medio, con lo cual queda menos 1 medio. Lo dejo así, después lo cambio. Por la derivada de x al cuadrado más 2. La derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de 2 es una constante, por lo tanto la derivada es 0. ¿Está? Sería de 2x más 0. Así. No la escribimos porque no es necesario. Pero bueno, vamos a hacer los pasos para que ustedes entiendan. Entonces quedaría g' de x igual a 1 medio por x. Se me acaba la pila de esto, chicos. No quiero escribir a veces.
x cuadrado más 2 a la menos menos 1/2 por a la menos 1/2 por 2x. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? Pregunten, chicos, no se queden con dudas. Si lo entendieron, díganme, sí, está bien, pero si no seguimos con otro, no quiero que alguien se quede con alguna duda, porque... Profe, Sí, tengo una consulta. sí, decime. Acá la función esta es lo mismo que vea yo U por B como U sobre B. Al derivar me va a dar el mismo resultado. ¿O va? Y sí, pero vas a ver, hacela si querés, tiene que dar el mismo resultado, porque es igual, nada más que si vos aplicás la definición de la derivada de un cociente, es U' por B más U por B' sobre B al cuadrado, y te vas a hacer una ensalada de números que te vas a perder. Así que esta Bueno. es mucho más simple para entenderlo y para que lo resuelva. Las dos formas son válidas, lo puedes hacer por la que te guste. Perfecto, gracias. Es más digerible, por decirlo de alguna forma, hacerlo de esta manera. Bueno, el único que quedaría es el primero, el de la definición. Acá me están haciendo una pregunta. Pero, ¿saben qué pasa? Si atiendo el chat, no atiendo la clase, así que pido disculpas si preguntan, pregúntenme en pantalla. Si les parece, ¿quieren que haga ese de resolución por la derivada genérica? Hacemos uno. Pero les comento que se me acaba la pila de mi lápiz. En cualquier momento nos quedamos sin nada. A ver, vamos a ver acá cuál podemos fabricar para algo que acá podemos hacer este, a ver, vamos a usar uno. Y igual 2x al cuadrado, una función cualquiera, menos 3x, más 3x menos 4. 4 por arriba. Ahí está, 2x al cuadrado más 3x menos 4. Ustedes se acuerdan, la definición, que era el cociente el límite del cociente incremental. Por lo tanto, ahí le tenemos que hacer un incremento delta i y a x un incremento delta x. Por lo tanto, sería i más delta i igual a x más delta x. Y después tenemos que hallar el límite cuando delta x tiende a 0 de delta i sobre delta x, y eso va a ser igual a i', o sea, la derivada. Entonces vamos a proceder. A todas las incógnitas x le tenemos que sumar un delta x, y ahí un delta i. Entonces quedaría i delta i va a ser igual a 2 por x más delta x al cuadrado más 3 por x delta x menos 4, que no tiene nada. I más delta i es igual a 2 por, resolvemos el cuadrado de este binomio, que es x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Más 3, acá aplicamos propiedad distributiva, 3x más 3x menos 4.
Ahí está. Y ahora queda, tenemos que restarle esta i, la pasamos al otro miembro, que nos va a quedar un cachito más que aguante. Termine la clase. Delta i va a ser igual, ya hacemos la distribución de esto, 2x cuadrado igual. Ya se está botando la pila del lápiz, por eso a veces. 2x al cuadrado más 4x a x más 2 delta x al cuadrado más 3x más delta x menos 4 y le restamos y, que era menos 2x al cuadrado menos 3x más 4, porque la negativo 4 pasa positivo. Bien. Entonces, vamos a empezar a simplificar. 2x al cuadrado se va con este 2x al cuadrado, menos 3x se va con 3x, y menos 4 se va con más 4. Ya vamos entrolijando la cosa, como dice mi amigo Basal. Entonces nos queda delta i igual 4x más delta x, escribimos lo que queda, más 2 delta x al cuadrado, y más queda, más 3 delta x, todo esto se fue. Bueno, ahora hacemos el cociente incremental, porque se acuerdan que i, la tangente era igual a delta i sobre delta x, ¿se acuerdan? La tangente de la función. Entonces hacemos el cociente. ¡Ay, no! Maldito Zoom, se acaba. No sé qué pasó acá. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, Sí. escuchamos. Bueno, ocurrió algo raro con la pantalla. Un minuto. No sé qué pasó que se achicó esto, che. La verdad que no sé cómo resolverlo. Ahí está. Todo tiene solución. Bueno, habíamos quedado en esto y aplicamos delta i sobre delta x, dividimos todo por delta x. Y acá simplificamos nuevamente. Esta delta x se va con este cuadrado se va con esto se va con esto. Y nos queda igual a 4x más 2 delta x, que era al cuadrado, más 3. Y bueno, ahora aplicamos el límite del cociente incremental. O sea, el límite, cuando delta x tiende a 0, de delta i sobre delta x, va a ser igual. 4x queda igual. 2 por delta x, si delta x tiende a 0, es 0. Y 3 queda tal cual. O
sea, la derivada de esto va a ser 4x más 3. Y si vamos a la aplicación directa de la derivada, ven que 2x al cuadrado es 2 por 2, 4x, más 3 por x a la 1 menos 1, o sea, x a la 0, que es 1, ya queda 3. 4x más 3. Y ahora le pide, el ejercicio creo que le pide para un valor determinado. Entonces, para cuando x vale, por ejemplo, para x igual a 1, no sé cuál le pide el ejercicio, un número cualquiera. Para x igual a 1 sería y prima y ahora me anda está acabando la pila de y prima para x igual a 1 va a ser igual a 4 por 1 más 3, que es igual a 7. La derivada para cuando x vale 1 es 7. ¿Se entendió? Preguntas. Si alguien tiene alguna duda, creo que hicimos todos los ejercicios, no sé si quedó alguno en el tintero. Les comento que ya se va a resolver el tema de las grabaciones que las habían pasado a Avi, le había dado a otra persona y lamentablemente no se hizo bien, por eso hay una que no la pueden ver, ya la estamos otra vez reprocesando y hoy creo que ya enviamos todas. Y hoy mismo les voy a pasar el resultado del trabajo número 2 de límite para que hagan las comparaciones, si están bien hechos los ejercicios y si tienen alguna duda, estamos a su disposición para evacuarlas. Si se entendió el ejercicio, si no hay ninguna pregunta más, les damos por finalizada la clase y si alguno es padre, le deseo que tenga un feliz día y bueno, que pasen un lindo fin de semana. Gracias, profe. Gracias. Igualmente. Gracias por el trabajo de...